Bien, jóvenes, bienvenidos a las clases virtuales. El día de hoy vamos a ver probabilidades. Recordemos primero que la probabilidad es el cociente de los casos favorables sobre los casos totales. Por ejemplo, cuando al lanzar un dado, ¿sí? Al lanzar un dado, el espacio muestral, o sea, todo lo que tú puedes obtener al lanzar un dado, ¿cuál es? Bueno, puedes obtener 1, puedes obtener 2, puedes obtener 3, 4, 5 o también puedes obtener 6. Eso es el espacio muestral, 6. ¿De acuerdo? Ahora, si usted quiere saber, por ejemplo, cuál es la probabilidad de obtener mayor que 5. Bueno, la probabilidad de obtener mayor o igual que 5. A ver, probabilidad de obtener mayor o igual a 5. Entonces, para que sea mayor o igual a 5, los casos favorables es que te salga 5 y 6. Entonces, dos casos favorables y los casos totales, bueno, al lanzar un dado, los casos totales podría ser que te salga 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Entonces, te voy a decir, la probabilidad de que sea mayor o igual que 5 es de 2 a 6. Bueno, simplificando esto sería de 1 a ver, mitad, 3. De 1 a 3 entonces. De 1 a 3. Esa es la probabilidad. ¿De acuerdo? A ver, recordemos con otro ejemplo. A ver, la probabilidad, por ejemplo, de que nuestra selección peruana, ¿cuál es la probabilidad de que gane? Bueno, en un partido, el espacio muestral, ¿cuál sería aquí? Bueno, el espacio muestral sería, bueno, que gane, empate o pierda, ¿sí? Gane, empate o pierda. Es decir, los casos totales serían 3, pues, ¿sí o no? Los casos totales 3. Ahora, yo quiero saber cuál es la probabilidad de que gane. Bueno, la probabilidad de que gane es solamente 1, pues. 1 de ¿cuántos? 1 de 3. Los casos totales, entonces, en el denominador y los casos favorables en el numerador. Debo hacerle recordar lo siguiente. Por ejemplo, cuando yo lanzo un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener, por ejemplo, al lanzar un dado, cuál es la probabilidad de obtener 8? Bueno, la probabilidad de obtener 8, ¿cuánto sería? Imposible, pues no es posible de obtener 8. La probabilidad se dice 0. Esto es un evento imposible, entonces. Esto se le conoce como evento imposible, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de obtener, al lanzar un dado, cuál es la probabilidad de obtener un puntaje entero y positivo? Bueno, la probabilidad es de 1, ¿sí? Entonces esto se llama evento seguro. Evento seguro. Claro, ¿por qué? Porque al lanzar un dado, de todas maneras vas a obtener un puntaje entero y positivo. ¿Por qué? Si te sale 1, entero. Si te sale 2, o te sale 3, o te sale 4, o 5, o 6, entonces de todas maneras va a ser un evento seguro. ¿De acuerdo? La probabilidad es 1. Entonces, con esto, ¿qué recordamos? Recordamos que la probabilidad es mayor o igual a 0, pero menor o igual a 1. ¿De acuerdo? Es 0 cuando es imposible y es 1 cuando es seguro. Totalmente seguro. Muy bien, vamos a ir recordando entonces conforme vamos desarrollando los ejercicios que tenemos. Veamos el primer ejercicio que tenemos. A ver. Dice, se lanzan dos dados al aire. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una suma de puntajes menor a 5? A ver, si usted lanza si usted lanza dos dados, bueno, esto podría ser ¿cuánto? Podría ser, por ejemplo, del 1 al 6, cualquiera de los dos, ¿sí o no? A ver, voy a poner aquí el dado, por acá uno de los dados, ¿de acuerdo? Aquí uno de los dados. Y bueno, este dado entonces sería, por ejemplo, los posibles sería que obtener 1, obtener 2, obtener 3, 4, 5 o 6, ¿sí o no? Eso sería
todas las posibilidades. Y por aquí tengo otro dado, fíjate. Por acá otro dado. Bueno, el otro dado también, al igual que el anterior, podría tener un puntaje 1, podría ser 2, podría ser 3, 4, 5 o 6. ¿Sí? Ahora, fíjate, a lanzar el dado 1, le voy a decir dado A mejor para no confundirse con los puntajes, y aquí el dado B. Entonces, al lanzar los dos dados, puede ser que, por ejemplo, este dado sea 1 y el otro dado 1. Ese es el resultado. Bueno, este puntaje, este punto sería 2, pues ya no. Uno de acá y uno de acá, este puntaje sería de 2. O podría ser 1 de acá y 2 de acá, este puntaje sería 3. Y así, estos serían entonces todas las posibilidades, ¿sí o no? Por ejemplo, aquí también sería 2 y aquí 1, este sería 3, este sería 4, 5, 6 y así sucesivamente, todititos, ¿sí? Por ejemplo, este puntaje sería 6 del primer dado, del dado A 6 y del dado B 4. Esto sería 11, por ejemplo, 6 y 5, 11. Este puntaje corresponde a ¿cuánto? A 10, ¿sí o no? 5 del primero y 5 del segundo, 10. Esto sería 11 y esto sería 6, ¿sí o no? 6 del primero y 6 del segundo, esto sería 12. Entonces, como ves, los casos totales o los posibles resultados, ¿cuántos serían? Bueno, aquí están todos, mira. Aquí 6, aquí 6, 6, 6 por 6, 36. Entonces ahí estarían los 36 casos. Ahora, recordando que la probabilidad, aquí decimos la probabilidad, ¿qué cosa es la probabilidad? Es el cociente de casos favorables en el numerador, casos favorables sobre casos totales. Veamos entonces aquí los casos, los casos favorables, ahí están, casos favorables para este problema, los casos favorables. ¿Cuáles serían los casos favorables? Yo quiero, ojo, lo que quiero obtener es que la suma de los puntajes sea menor a 5. Bueno, si yo quiero que los puntajes sean menor que 5, por ejemplo, aquí, ¿cuánto me salió? Bueno, 1 en el primero y 1 en el segundo, este puntaje es 2. Entonces, este puntaje 2 es menor que 5, ¿sí o no? Ese puntaje 2 es menor que 5. Por ejemplo, este puntaje, ¿cuánto sería? Este puntaje sería 3. 1 del primero y 2 del segundo, este puntaje es 3. ¿Sí? Este puntaje, ¿cuánto sería? Este puntaje sería 4. ¿De acuerdo? Claro, 1 del dado A y del dado B 3, 1 más 3, 4. Este de acá sería 5. ¿Sí? Pero ojo, yo quiero que sea menor que 5, de manera que esto no es favorable. Yo quiero que sea menor que 5. Entonces, esto no me sirve. A ver, esto tampoco, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque aquí hay 2 y esto, el otro sería 3, esto sería 5, no pasa nada. Este resultado sí me sirve, 2 y 2, 4. Este resultado, ¿cuánto sería? Este resultado sería 3, ¿sí o no? 2 más 1, 3. Entonces, aquí también hay otro resultado favorable, ¿sí o no? Claro, esto sería favorable, 3 más 1, 4. Esto también sería favorable. Entonces, como ves aquí, ¿cuántos casos favorables? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? 6. Entonces, esto sería así, mira, el caso favorable 6. ¿De acuerdo? Casos favorables 6. Los casos totales, ¿cuántos serían? A ver. Los casos totales serían, entonces, todos, pues, ¿sí o no? Claro, te puede salir este resultado, todos estos resultados son posibles, ¿sí o no? Claro, todos estos resultados. ¿Cuántos son? 36. Casos favorables, 6 y casos totales, 36, entonces. Por lo tanto, si ya tengo los casos favorables y tengo los casos totales, por lo tanto, digo, la probabilidad que me piden que sea menor que 5 la suma de los puntajes, esto es el cociente de los casos favorables, que es 6, sobre los casos totales, que es 36. Bueno, simplificando esta fracción, esto sería así. Sería 1 y acá 6. Es decir, 1/6. La probabilidad 1/6. Bien, veamos el siguiente ejemplo. En una urna se tiene 3 bolillas rojas, 3 rojas, 4 amarillas y 5 azules. Se extrae una,
¿Cuál es la probabilidad de obtener una roja o amarilla? A ver, lo que se tiene es lo siguiente. Tres bolillas rojas. ¿Qué más? 4 amarillas y 5 azules. Esto es lo que se tiene. A ver, se extrae una, dice. Una se extrae. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una roja o amarilla? A ver, yo quiero que se obtenga una roja o amarilla. Ahora, jóvenes, para obtener una roja, acuérdate que la probabilidad, ¿sí? Aquí nuevamente te hago recordar que la probabilidad es casos favorables sobre casos totales. Ahí está. La probabilidad de obtener una roja, a ver. La probabilidad, aquí voy a anotar la probabilidad de obtener roja. ¿Cómo sería? Bueno, los casos favorables, entonces es todo esto. 3 favorables, ¿de cuánto? De totales, el total, casos totales, el total ¿cuánto es? Bueno, aquí lo voy a anotar, el total es, 12 bolillas, ¿sí? 12 bolillas. Entonces 3 de ¿cuánto? De un total de 12. Eso es, 3 de 12. Ahora, que sea amarilla. ¿Cuántos, los totales, cuánto es aquí? El total de amarillas es 4. El total de amarillas, 4. El total. Ahora el total, los casos totales. Bueno, el total es 12. 12. ¿Sí? El total es 12. Ahora, jóvenes, acuérdate aquí una cosa importante. Este O yo quiero que sea roja o amarilla. Este O, ¿te acuerdas el conector O? El conector O, ¿qué era? Era suma. ¿Te acuerdas o no? El conector O implica suma. Entonces, aquí, para hallar la probabilidad, digo que sea roja o amarilla, sería aquí la suma. Bueno, entonces, esto, la probabilidad, ¿a qué es igual? Bueno, 3 doceavos más 7 doceavos, más 4 doceavos, esto es 7 doceavos. Tienes ahí la probabilidad, entonces, de obtener una roja o amarilla. 7 doceavos. Veamos el siguiente caso. Se lanzan 2 dados sobre un tablero. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una suma de puntajes menor a 3? A ver, nuevamente digo la probabilidad. La probabilidad, ¿qué cosa es? Es el cociente de casos favorables sobre los casos totales. Fíjate, a ver, se lanzan 2 dados. Aprovechemos esto que tenemos del problema anterior. Aquí está un dado y aquí está el otro. ¿De acuerdo? Aquí. Entonces, ¿cuáles serían los casos favorables aquí? A ver, ¿cuáles serían los casos favorables? ¿Cuántos casos favorables y cuántos casos totales? ¿Cuántos casos totales? A ver, los casos favorables. Yo quiero que el puntaje sea menor que 3. De estos puntajes obtenidos al lanzar los 2 dados, ¿cuáles son los favorables entonces menores a 3? A ver. Bueno, menor que 3, los puntajes, el único favorable sería el 2. ¿Sí? Claro, menor que 3 es el 1, pero 1 y el otro tendría que ser 0. 1 más 0 es 1. Pero imposible, pues, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dado está con la numeración 1, 2, 3, 4, hasta el 6, al igual que el otro dado. Entonces, lo menor que te pueda salir es que 1, 1, pues. Y ese puntaje, ¿cuánto me sume? Me sume 2. Y es el único caso, digamos, el único caso favorable. Menor que 3, el único que salga sea 2. Entonces, de todos estos casos totales, el único favorable es esto. Un caso favorable. Y los casos totales es 36. Por lo tanto, la probabilidad de obtener los puntajes que sumen menor a 3 sería 1 de 36. Tienes ahí entonces la respuesta para este ejercicio. Veamos el siguiente. A ver. De una baraja de 52 cartas se extrae 2 al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea espada y la segunda corazón? A ver, el total de cartas, el total es 52. Ahí está, 52 cartas.
El total es 52 cartas. Se extrae 2, ¿sí? 2 se extrae al azar y se quiere saber la probabilidad de que la primera sea espada. A ver, jóvenes, espada o simplemente E, ¿cuántas espadas hay de estas 52? Bueno, de las 52 hay 13 espadas. ¿Y qué más quiero que sea? Corazón. Corazón o simplemente C también sería 13. 13 cartas de corazón, ¿sí? Eso hay en un total de 52. Ahora que la primera, a ver, la primera sea espada. Yo quiero saber la probabilidad. Aquí recuerda que la probabilidad es los casos favorables sobre los casos totales. Favorables. Bueno, ¿cuántas espadas hay? Hay 13. Estas 13 serían favorables. 13. Ahora, ¿de un total de cuánto? De un total de 52. Listo. Ahora, eso es al sacar la primera carta. Y usted, nuevamente, ahora quiere sacar una segunda carta. Cuando usted saca la segunda carta, ahora, fíjate, corazón, ¿quieres que sea esto, sí o no? Corazón, ¿cuántos casos favorables? Favorables, 13. Ahora, de un total, habiendo sacado aquí una de las 52 cartas, ¿sí? Una de las 52, entonces aquí te va a quedar 51 nada más. O sea, 51 te va a quedar. Ahora, ¿cuál sería entonces la probabilidad? Bueno, usted quiere sacar la primera carta y también la segunda, es decir, usted quiere que la primera sea espada y corazón, espada y corazón. Acuérdate que ese I implica ¿qué cosa? Producto, ¿sí o no? El conector I, aquí nuevamente te voy a hacer recordar, el conector I implica multiplicación. Principio de la adición y la multiplicación, el I entonces es multiplicación. De modo que aquí es así. Ahora, ¿cuánto sería todo esto? A ver, bueno, aquí treceava 1, treceava, aquí 4. Bien, aquí sería 1 por 13, 13. Y aquí sería 4 por 51, 4 por 1, 4, 4 por 5, 20. 13 sobre 204 entonces. Tienes ahí la respuesta. Veamos la siguiente. En una urna se tiene 6 esferas rojas, 9 blancas y 5 verdes. Se extraen 3 esferas al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que las dos primeras sean rojas y la tercera sea blanca? A ver, acá lo que se tiene es 6 rojas, ¿qué más? 9 blancas, 5 verdes. Entonces aquí voy a decir, hay un total de ¿cuántas esferas? Un total de 20 esferas. Me preguntan a partir de ahí, ¿cuál es la probabilidad de que las dos primeras, al extraer 3, las dos primeras sean rojas y la tercera sea blanca? A ver, nuevamente aquí la probabilidad es, ¿qué cosa? Es el cociente de los casos favorables sobre los casos totales. Ahí está, los casos favorables sobre los casos totales. Se extraen 3 esferas. A ver, la primera, la segunda. Lo voy a poner acá, la primera esfera, se extrae la primera, se extrae la segunda y la tercera. La primera, las dos primeras sean rojas. A ver, entonces esta tiene que ser roja, la segunda roja y la tercera debe ser blanca. A ver, me piden esa probabilidad. Entonces voy a indicar acá la probabilidad, a qué es igual la probabilidad de que al extraer 3, la primera sea roja, la segunda roja y la tercera blanca. A ver, primero que la probabilidad de que sea roja, bueno, el rojas, entonces los casos favorables serían estas 6, cualquiera de estas 6. ¿Sí? 6 entonces, de un total de ¿cuánto? De 20. 6 de 20. Ahora, la segunda sea roja. Esta segunda sea también roja. Bueno,
si yo quiero que esta segunda también sea roja, habiendo sacado una, entonces aquí ya me quedaría 5 de esas 6. Ahora el total ya no va a ser 20, pues. El total va a ser, ¿cuánto? 19. ¿Sí? 19 va a ser el total. Ahora, la tercera quiero que sea blanca. A ver, la tercera quiero que sea blanca. Los casos favorables para que sea blanca, tengo aquí 9. Entonces 9, ¿de cuánto? De un total. Bueno, aquí he sacado la primera, he sacado una segunda, ya el total ya no sería 20. Pues. Habiendo sacado 2, aquí sería 18. ¿Sí? Ahora, ¿yo qué es lo que quiero aquí? Quiero sacar roja y la otra que sea roja y la tercera que sea blanca. Mira, acuérdate que el conector y implica ¿qué cosa? Multiplicación. Multiplicación. Entonces, para este caso, ¿cómo sería? La probabilidad aquí va a ser el producto de estos tres, de estas tres fracciones. Ahora, ¿cuál sería la probabilidad entonces aquí? Bueno, aquí, a ver, novena, aquí sería 1 y aquí sería 2. ¿Qué más? Quinta 1, quinta 4. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, mitad, esto es 3 y mitad acá, mitad es 2. Listo. ¿Qué me queda en el numerador? 3 por 1 por 1, esto es 3. Esto es 3 en el numerador y en el denominador sería 38 por 2, 76. Entonces la probabilidad tienes ahí. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera, al extraer 3 esferas, la primera sea roja y la segunda roja y la tercera blanca? La probabilidad es 3/76. 3 de 76 en todo caso. Veamos el siguiente, a ver. En una caja dice que hay 10 cartas rojas y 26 negras. Se saca una y se devuelve. A ver, se saca una y se devuelve a su lugar. Luego se saca la otra. Calcula la probabilidad de que ambas sean de color rojo. A ver, anotemos aquí la información que tenemos. Dice se tiene 10 rojas y 26 negras. Bueno, si tengo 26 negras y 10 rojas, entonces tengo un total de ¿cuánto? Un total de 36 cartas, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se quiere aquí? Se quiere calcular la probabilidad de que ambas, al sacar 2, ¿sí? Se saca una y se devuelve. Se devuelve a su lugar. Luego se saca la otra. Y me piden a partir de ahí la probabilidad de que ambas sean de color rojo. A ver, debo indicar nuevamente, la probabilidad es casos favorables sobre casos totales. ¿Y qué es lo que quiero aquí? A ver, primero se saca una y se devuelve. Y quiero que esta sea de color rojo. Esta de acá sea de color rojo. Ahora, luego, la segunda también quiero que sea roja. Rojas. Quiero saber cuánto es esta probabilidad. A ver. Pero ojo, hay un detalle acá y hay que tener cuidado. Fíjate, a ver. Se saca una y se devuelve. O sea, sacas una carta y lo devuelves. ¿Sí? No te quedas con esa carta. Mira, esto es algo parecido, ¿eh? Pero aquí, ojo que aquí no devuelves, aquí sí se devuelve. Entonces, ¿cómo trabajamos aquí? Fíjate. A ver, para que la primera sea roja, bueno, entonces la probabilidad, casos a favor, rojas, 10 rojas. ¿De acuerdo? 10 rojas. ¿De un total de cuántos? De 36. De un total de 36. Ahora, la segunda también tiene que ser roja, pero mira, como yo de aquí he sacado una de todas las cartas de un total, he sacado una y lo he devuelto, entonces, ¿siguen habiendo 10 o no? Siguen habiendo 10, pues. ¿Por qué? Porque he devuelto. Entonces el total sigue habiendo 36. Sigue habiendo 36. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque acuérdate que he sacado una y lo he devuelto. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean rojas? Bueno, 10 de las 36.
Ahora, como quiero que la primera sea roja y también roja, la segunda, aquí corresponde el conector I. Y acuérdate, el I, eso es producto. Y entonces aquí, ¿cuánto sería todo ese producto? A ver, mitad 5 y mitad 18. Aquí nuevamente mitad 5 y mitad 18. ¿Cuánto sería esa probabilidad entonces? En el numerador 5 por 5, esto es 25. Y en el denominador 18 por 18, esto es 324. ¿Sí? Entonces la probabilidad sería 25 de 324. Jóvenes, ha sido entonces la primera parte de probabilidades. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima. Cuídense. Hasta luego. ¡Hey, campeón! Recuerda, para los demás temas de mi curso, haz clic acá.